Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los viernes yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. El día de hoy pasaré a contarles uno de los misterios sin resolver que a la fecha sigue fascinando a muchos y tiene más teorías que ningún otro, e incluso una película que las logra juntar todas. Hoy hablaré del incidente del Paso Dyatlov. Empecemos. El incidente del Paso Dyatlov hace referencia a la misteriosa muerte de 9 estudiantes durante una travesía de esquí por los montes Urales en Rusia en 1959. Cuando fueron encontrados sus restos, no hubo forma de encontrar una explicación a los sucesos atendiendo a las pistas encontradas. Este es un asunto que parece que ha estado dando vueltas desde siempre, pero lo cierto es que ocurrió en la era soviética de Khrushchev y en aquel entonces el caso se cerró enseguida después de que las autoridades emitieran la versión oficial. El interés por el incidente en realidad se reavivó en la década del 90, cuando el bloque soviético cayó y por fin fue posible consultar los documentos oficiales. El día de hoy vamos a exponer las piezas de este rompecabezas en orden cronológico y repasaremos algunas de las teorías, algunas muy plausibles, otras no tanto, que intentan dar una explicación. En enero de 1959, un grupo de estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales de la ciudad de Sverdlovsk, la actual Ekaterimburgo, organizaron una travesía de esquí por los montes Urales, cuya meta era la ascensión a la montaña Otorten, de 1.234 metros de altitud, ubicada justo en la punta del Oblast. La lista de estos excursionistas era así: Igor Alexeyevich Dyatlov, que tenía 23 años y era el líder de la expedición. Yuri Nikolayevich Doroshenko, tenía 21. Lyudmila Alexandrovna Dubinina, tenía 20. Yuri Alexeyevich Krivonishenko, tenía 23. Alexander Sergeyevich Kolevatov, tenía 24. Zinaida Alexeyevna Kolmogorova, tenía 22. Rustem Vladimirovich Slobodin, tenía 23. Nikolai Vladimirovich Thibault-Brignol, tenía 23 también. Semyon Alexander Alexeyevich Solotaryov, que tenía 38 y era el guía turístico, y aparte ex militar. Y por último, Yuri Yefimovich Yudin, de 21 años, que sería el único sobreviviente de la expedición de Dyatlov, ya que tuvo que dejar la expedición el 28 de enero debido a una enfermedad. Muchos cuentan que en la lista hay 2 personas que son discordantes, ya que todos son estudiantes de alguna ingeniería excepto Kolevatov, que estudiaba física nuclear. Todos ellos tenían entre 21 y 24 años, excepto Solotaryov, que era el guía y tenía 38 años. Todos los participantes de la expedición tenían una certificación de grado 2 en escalada otorgada por entonces Unión Soviética. La finalidad de este viaje era recibir la certificación de grado 3, que era tal y como estaba calificada la dificultad de la cima Otorten en invierno. El grupo llegó por tren a Ivdel el 25 de enero, donde un camión se ofreció para llevarlos hasta Vishay. El 27 de enero iniciaron la travesía de esquí a Otorten desde Vishay. El 28, uno de los miembros del grupo, Yuri Yudin, se vio obligado a abandonar la expedición y a dar la media vuelta a causa de dolores en la rodilla y del estómago que le impedían continuar. Esta sería la última vez en que vería a sus 9 compañeros con vida. Ahora bien, antes de salir de Sverdlovsk, el líder del grupo, Dyatlov, había acordado enviar un telegrama a su club deportivo en cuanto regresasen a Vishay. La fecha de llegada estaba prevista para no más tarde que el 12 de febrero. El telegrama nunca llegó. En un primer momento no hubo reacción alguna, porque los retrasos en ese tipo de expediciones eran considerados normales.
Pasada una semana sin noticias, los familiares de los alumnos se pusieron nerviosos y el día 20 de febrero exigieron a la directiva del Instituto Politécnico que iniciase una operación de búsqueda. La primera partida de rescate fue formada por voluntarios, alumnos y profesores del instituto. A los pocos días, el caso trascendió a las autoridades soviéticas, ordenando al ejército y a la milicia, la policía soviética, que se uniesen a las tareas de rescate poniendo aviones y helicópteros a su disposición. El 26 de febrero encontraron la tienda de campaña del grupo totalmente abandonada y hundida por la nieve en un claro de la ladera del monte Kolakshakol, que significa en lengua mansi la montaña de los muertos, llamada así por una vieja leyenda que contaba que 9 cazadores se habían perdido en los bosques al pie de la montaña y habían sido encontrados muertos días después. Yo quiero acotar que la leyenda habla de 9 cazadores y los miembros del grupo Dyatlov eran 9. El Kolakshakol quedaba fuera de la ruta al monte Otorten. Al parecer, el grupo había cometido un error de navegación desviándose demasiado al oeste, pero aún así siguieron ascendiendo por la montaña hasta llegar a unos 300 metros por debajo de la cima, momento en el que decidieron acampar. En la tienda no había ni rastro de los excursionistas perdidos. Ya en ese momento, a Mikhail Sharavin, el estudiante que encontró el campamento abandonado, le extrañó ver que las botas, los calcetines y casi todas las pertenencias del grupo seguían allí. Abandonar el calzado y la ropa de abrigo en medio de una montaña de los Urales cubierta de nieve y en pleno invierno era completamente suicida. Cuando llegó el grupo de rescate, registraron temperaturas de entre menos 25 y menos 30 grados centígrados. La tienda tenía un lateral rajado con un cuchillo, como si desesperadamente lo hubiesen cortado para poder salir. Poco después se encontraron unas pistas de huellas pertenecientes a 9 personas que descendían hasta un bosque cercano. Las huellas confirmaban que iban descalzos, en calcetines o con una sola bota puesta. También indicaban que habían descendido de forma calmada, sin correr. Los 2 primeros cuerpos, pertenecientes a Krivonishenko y Doroshenko, se encontraron en la entrada al bosque, debajo de un voluminoso pino. Estaban en ropa interior, descalzos, sin ni siquiera los calcetines puestos, tumbados boca arriba junto a los restos de una hoguera que al parecer habían encendido para calentarse. Ambos presentaban heridas en los antebrazos y se vio que en un cedro cercano tenía las ramas bajas partidas con restos de piel y sangre. Al parecer, habían intentado trepar el árbol. Después se encontraron los cuerpos de Dyatlov, Kolmogorova y Slobodin. Estaban en la pendiente que había entre la tienda de campaña abandonada y el pino donde habían aparecido las 2 primeras bajas. El equipo de rescate no los había visto cuando bajaron hacia el bosque porque estaban totalmente cubiertos por la nieve. No estaban juntos, sino separados entre sí, en intervalos de 300, 480 y 630 metros desde el pino, dispuestos con la cabeza apuntando en dirección a la tienda de campaña, como si hubieran intentado regresar al campamento abandonado y hubieran perecido en el intento. El cuerpo más cercano a la tienda era el de Kolmogorova. Estos 3 individuos estaban mejor vestidos, pero también iban descalzos. No llevaban botas, guantes ni gorros. Llegados a este punto, las autoridades rusas pensaron que todo el asunto se trataba de un accidente y que las muertes se habían producido por hipotermia. Las posteriores autopsias no indicaron ningún tipo de traumatismo mortal, tan solo contusiones leves causadas por objetos romos. Aún seguían sin aparecer los otros 4 miembros del grupo. Estos fueron localizados 2 meses después, el 4 de mayo. Estaban enterrados por 4 metros de nieve, unos 75 metros avanzando por el bosque desde el pino donde fueron encontrados los primeros 2 cuerpos. Eran Lyudmila Dubinina, una de las mujeres, Solotaryov, el guía de 38 años, Kolevatov, el físico nuclear, y Nikolai Thibault-Brignol.
Al parecer, llegaron a un pequeño barranco por el que discurría un arroyo justo en medio, probablemente congelado en febrero, cuando se produjo el suceso. Entonces, se pensó que habían aprovechado la forma del terreno para improvisar un refugio excavando un hoyo en la nieve. Los 4 estaban mejor vestidos que los anteriores excursionistas encontrados, pero Zolotaryov tenía puesto el abrigo y el gorro de Dubinina, mientras que Dubinina había improvisado una bota con los pantalones de Krivonishenko. De este hecho, se dedujo que no fallecieron todos a la vez, sino que cuando uno perecía, los otros aprovecharon las ropas del fallecido para abrigarse mejor. De este hecho, se dedujo que no fallecieron todos a la vez, sino que cuando uno perecía, los otros aprovecharon las ropas del fallecido para abrigarse mejor. Cuando fueron recuperados, el arroyo se había descongelado, y el agua había acelerado la descomposición de los cuerpos de Dubinina y Zolotaryov. Ninguno tenía ojos, y a la mujer le faltaba la lengua. El incidente que antes parecía un accidente por hipotermia se tornó un misterio cuando las autoridades rusas realizaron la autopsia de estos últimos cuerpos. La autopsia dictaminó en las 4 víctimas muerte por politraumatismos graves provocados por causas no determinadas. Uno de los médicos que practicó el examen forense declaró que las heridas le recordaban a las que se producen cuando una persona es atropellada por un coche. Uno de ellos tenía fractura craneal, pero sin heridas externas. La caja torácica de Dubinina y Zolotaryov estaban destrozadas, pero también sin heridas externas, como si hubiesen sido producidas por un aplastamiento. Pero lo más sorprendente de todo era que se encontraron rastros de radioactividad de origen desconocido en la ropa de las víctimas. Uno de ellos era el físico nuclear Kolevatov. En los funerales, los familiares afirmaron que los cuerpos presentaban un extraño tono marrón en la piel, que en algunas teorías posteriores sobre el caso se asoció con los efectos de la radiación. Tras los funerales, las autoridades soviéticas cerraron el caso. Según la versión oficial, los 5 primeros miembros del grupo perecieron por hipotermia y los otros 4 por traumatismos causados por una fuerza natural devastadora. En el campamento abandonado, los investigadores recuperaron las cámaras fotográficas y los diarios del viaje que llevaban los estudiantes, en los que se relataban minuciosamente todos los detalles para luego poder obtener la certificación 3 de escalada. En total, se encontraron 6 diarios, 6 carretes, 165 fotos, además de un 7º carrete dañado en el cuerpo de Zolotaryov. Es decir, que se sabe a la perfección lo que sucedió durante el transcurso del viaje hasta el día antes que se produjo el incidente, el 2 de febrero, momento en el que se dejaron de escribir los diarios. Las autoridades no encontraron nada sospechoso. También hay que tener en cuenta que el suceso se produjo en la Unión Soviética durante la era de Nikita Khrushchev, en plena Guerra Fría, con una férrea censura vigente. Un lugar y un momento en el que ir en contra de la versión oficial podía implicar acabar en un gulag por disidente. La prensa, que tuvo acceso parcial a la investigación oficial, publicó los siguientes datos adicionales. 6 miembros del grupo habían perecido de hipotermia. 3 miembros del grupo perecieron por traumatismos graves. No había indicio de que hubiesen terceras personas presentes en el monte Kolachjakol cuando se produjo el suceso, ni huellas ni otros rastros. La tienda había sido rajada desde dentro hacia afuera para poder salir, no para entrar. Los forenses dictaminaron que todas las víctimas habían fallecido entre 6 y 8 horas después de su última comida. Las huellas indicaban que los 9 excursionistas habían abandonado el campamento por su propio pie, sin correr de forma calmada. Y por último, los traumatismos en 3 de las víctimas eran tan fuertes que no pudieron haber sido causados por el ataque de otras personas, como por ejemplo la población indígena de los Mansis, que son de carácter pacífico y amistoso.
Las investigaciones posteriores del incidente, la aparición de nuevas pistas y teorías, data de la década de 1990, momento en el que el incidente se convirtió en un caso favorito de misterio después de que cayese el bloque soviético, y fue posible revolver en los archivos oficiales. El dato adicional más llamativo es que otra expedición que se encontraba a 50 kilómetros al sur el día del incidente informó haber visto extrañas luces esféricas anaranjadas en el cielo. Estas mismas luces se pudieron observar desde la localidad de Ivdel durante febrero y marzo de 1959, constando en informes del Servicio Meteorológico y del Ejército. O sea, no pudo haber sido inventado. Algunos otros datos también son relevantes, como por ejemplo, la expedición no llevaba alcohol salvo en el botiquín, no llevaba ningún tipo de estupefacientes ni armas salvo los cuchillos de monte. Parte del equipo era una estufa de leña con chimenea desmontable que había fabricado Dyatlov, con la que cocinaban y se calentaban dentro de la tienda. En el campamento abandonado se encontraron restos de la cena que prepararon antes de irse a dormir. El problema es que nunca se han podido encajar todas las piezas del caso. No se sabe por qué el grupo se desvió tanto al oeste, no se sabe por qué abandonaron la tienda repentinamente en la noche, y se desconoce la causa de los graves traumatismos sin heridas externas en 3 de las víctimas. Sigo diciendo, ¿cómo es posible que tengas heridas internas sin que se demuestre nada afuera? Ahora voy a pasar por 3 de las teorías más llamativas que hay, y subsecuentemente las otras teorías que no son tan plausibles. ¿O sí? Comenzamos con la teoría de la estufa de Dyatlov. Esta es la teoría más simplista, la navaja de Occam del caso. El 1 de febrero, el grupo se sale del paso que les conducía a Orteten por la poca visibilidad causada por el mal tiempo y se ponen a ascender el monte Kolarshakol. Antes de caer la noche, deciden levantar el campamento en un punto fuera de la zona de descarga de la montaña para evitar que les caiga una avalancha encima. Encienden la estufa para hacer la cena. Cuando terminan de comer, la apagan y desmontan la chimenea para poder cerrar por completo la tienda. La temperatura en el exterior rondaban los menos 30 grados Celsius. Cada cual se mete en el saco de dormir con más o menos ropa. Todos se quitan las botas. 2 estudiantes duermen en ropa interior, con tan solo una camisa encima. Avanzada la noche, resulta que no han apagado bien la estufa y las brasas avivan de nuevo el fuego, que, sin las chimeneas siendo de escape al exterior, van llenando lentamente el interior de la tienda de humo e intoxicando a sus ocupantes con monóxido de carbono. Este tipo de envenenamiento adormece a los afectados. Alguien se da cuenta de lo que está sucediendo y despierta a los demás, tosiendo y casi sin poder respirar, rajan los laterales de la tienda para poder salir e inhalar aire limpio. La tienda de campaña queda hecha jirones, tirada en el suelo, por lo que se quedan sin refugio, de noche a menos 30 grados Celsius. Entonces deciden bajar a oscuras hasta el bosque que hay en la ladera de la montaña para encender un fuego allí con el que calentarse. El problema de esta teoría es que tal decisión no tiene lógica alguna, porque descienden sin recoger el equipo, descalzos, sin ropa, sin abrigo, sin guantes, sin gorro, pisando nieve a menos 30 grados Celsius. Es un completo suicidio. Si creían que la tienda iba a arder, con echar nieve encima podrían haber extinguido fácilmente cualquier llama. El grupo baja hasta el bosque donde encienden el fuego para entrar en calor. El caso es que, a menos 30 grados Celsius y medio desnudos, son conscientes de que van a morir por hipotermia en cuestión de pocas horas. Con la primera luz, 2 de los estudiantes se suben a un cedro para intentar avistar el campamento abandonado. Lo ven, y 3 de ellos intentan subir de nuevo por la ladera para recoger el equipo, pero mueren en el intento. Los 2 que estaban menos vestidos se quedan junto al fuego, que termina por apagarse, y perecen por hipotermia. Los 4 miembros que llevaban más ropa intentan salir del bosque cuesta abajo, tal vez para ir en busca de ayuda, pero no logran avanzar más que 75 metros cuando son sepultados por una avalancha de nieve, de la que no hay evidencias, ya que los aludes dejan escombros, ramas rotas, destrozan árboles y mueven piedras.
Seguimos con la teoría militar. Los Montes Urales son una zona donde había varias instalaciones militares soviéticas en plena época de la Guerra Fría y de la carrera espacial. A 700 kilómetros al sur del paso Dyatlov se encuentra Yamantau, una base secreta subterránea que se cree que tiene el tamaño de una ciudad. Se ha especulado que los avistamientos de luminarias en el cielo fuesen bombas experimentales lanzadas en paracaídas por la aviación soviética para lograr una detonación nuclear limpia, haciéndolas explotar antes de que tocasen suelo. Que a la expedición les empezaran a llover bombas encima explicaría por qué salieron de la tienda apresuradamente, abandonando el equipo, los graves traumatismos presentes en algunas de ellas y los restos de radioactividad en varias prendas de ropa. No se encontraron pruebas de tales explosiones, pero los defensores de este tipo de teorías presuponen que las autoridades rusas realizasen una limpieza de las evidencias o que incluso moviesen los cuerpos. Seguimos con la teoría de los espías en la Guerra Fría. Según esta versión conspiranoica, Kolevatov, el estudiante de física nuclear, tal vez estuviese intentando vender o pasar algún tipo de información secreta o equipo relacionado con las armas atómicas. Tal vez compinchado con el guía y exmilitar Solotaryov, que es el otro elemento más discordante en el grupo, puede que acordasen el punto de entrega en el monte Kolatsyakhl. Esto explicaría la desviación de la ruta hacia Otorten y las trazas de radioactividad en la ropa. Puede que algo fuese mal en el intercambio dentro de la tienda y tuvieron que salir corriendo. O puede que antes de llegar a contactar con los compradores, el resto del grupo se percatase de que había algún objeto radioactivo dentro de la tienda de campaña y decidiesen abandonarla. Y culminaremos así con todas las teorías que han surgido a raíz del incidente de Dyatlov. Una indica que comieron setas alucinógenas. Esta es una teoría plausible. Antes de ascender al Kolatsyakhl, el grupo recogió leña y comida en el bosque. Puede que cogiesen setas tóxicas por equivocación, un accidente habitual, causando el comportamiento errático durante la noche. Otra teoría indica animales salvajes. Una manada de lobos hambrientos pudo haber olido la comida de la cena y atacar la tienda. No hay evidencias, pero sigue siendo factible que una montaña con bosques a pie de las laderas tenga lobos hambrientos. Otra apunta hacia el Menk. Un yeti ruso de tamaño descomunal atacó a los excursionistas, hizo que saliesen de la tienda despavoridos y causó los graves traumatismos presentes en varias de las víctimas. Esta sería la teoría criptozoológica. Seguimos con los extraterrestres. Las luminarias en el cielo tenían que dar lugar a la teoría ufológica. Las luces eran ovnis y el grupo sufrió algún tipo de ataque. Una nave se puso a descender justo sobre la tienda, provocando su huida. Continuamos con el vórtice de Kármán. Según esta teoría, el viento que sopla en las montañas puede provocar un infrasonido capaz de inducir ataques de pánico infundados en las personas. El problema es que los infrasonidos son infra, porque no se pueden oír. Y por último, como ya lo había mencionado antes, la maldición del monte Kolatsyakhl. Según la leyenda, el monte Kolatsyakhl, la montaña de los muertos, se había cobrado la vida de 9 cazadores mansis. En 1959 se llevó a los 9 miembros del grupo Dyatlov. En 1991 se accidentó un avión muriendo 9 pasajeros. La maldición del Kolatsyakhl sería que la montaña cobra un tributo de 9 vidas a aquellos que se atrevan a pasar por sus laderas. Ese fue el episodio de hoy. Primero que nada quería agradecerles por hacer crecer la comunidad a pesar de que en este momento solo nos encontremos por Spotify, ya que pandemia. También disculparme por ser uno de los episodios más largos de lo que va del podcast, pero este tema bien lo vale. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que fueron extraterrestres, espías, yetis o lobos? Díganmelo al IG @La Orden Negra Podcast o al Facebook @LonPodcast.
Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de nuestro sponsor, Mi Dulce Musiu, churros con sabor venezolano en Buenos Aires. Pueden ubicarlos en Instagram como @midulcemusiu y hacer sus órdenes. Ya saben que si se encuentran en el barrio porteño del centro de la capital, el envío les sale completamente gratis. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.